Hola mis rayitos, muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente para que aprendamos de un tema más. El tema que vamos a ver hoy es sobre Caín y Abel, ¿verdad? Y esto lo vamos a estar viendo en Génesis 4. Pero bueno, ¿por qué tenemos esta imagen en este momento? Bueno, pues vamos a recordar que la semana pasada estuvimos hablando sobre los papás de Caín y Abel, ¿verdad? Que ellos fueron Adán y Eva. Y si recordamos un poquito, mis rayitos, vimos que tanto Adán y Eva no escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Escucharon la voz de aquella serpiente y es así como el pecado entró al mundo. Y esta es una pequeña introducción para ver el tema de esta mañana. Y fíjense, mis rayitos, después de que salieron del Edén, Adán y Eva, porque estaban disfrutando del Edén, ¿verdad? Pero ellos salen de ahí. Bueno, pues cuando ellos salen, tuvieron hijos. Y hoy vamos a hablar acerca de los dos primeros hijos que ellos tuvieron. Como decíamos al principio, sus hijos fueron Caín y Abel. La Biblia nos dice en los versículos 1 y 2, cuando dio, cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Aquí Eva está reconociendo que Dios la ha ayudado grandemente, ¿verdad? A pesar de que ella se equivocó, Dios todavía amaba a Eva y bueno, pues es como ellos comenzaron con una nueva familia. Así es que, como dice Eva, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Y es así como vamos a comenzar recordando esta historia que pasó hace muchos, muchos años. Bueno, vemos aquí lo que puede representar tanto a Caín y Abel ya grandes, ¿verdad? Ya habían crecido y bueno, pues fíjense, aquí dice que cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Es decir, cada uno tuvo una profesión, se fueron por caminos diferentes, pero trabajaron la tierra, ¿verdad? Ellos estaban trabajando para poder obtener el alimento. Así es que, ¿qué podemos saber hasta este momento de ellos dos? Que Abel era un pastor de ovejas. ¿Se imaginan? Ha de haber sido hermoso, ¿verdad? Tener tantas ovejas, cuidarlas, amarlas, alimentarlas. Y mientras que Caín, él cultivaba la tierra, era un agricultor. Dos cosas distintas, pero muy, muy importantes. ¿Y qué pasó con estos dos jovencitos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Bueno, pues la historia nos cuenta lo siguiente. Dice el versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y vamos a tener una pequeña pausa, mis rayitos, en este momento. A lo que vemos aquí, estos dos muchachos, estos dos hermanos, iban a presentar una ofrenda al Señor. Quiere decir que sus padres ya le habían enseñado acerca de Dios, ¿verdad? Ellos tenían conocimiento y sabían que era importante ofrecerle algo al Señor, algo de lo que ellos habían trabajado. Y como podemos ver aquí, cada uno de ellos ofrece según el producto de lo que ha cosechado. Y vemos aquí que dice que al llegar el tiempo de la cosecha, es decir, tuvieron todo un año, ¿verdad? Trabajando, trabajando, hasta que llegó el momento de ofrecer la ofrenda al Señor y cada uno la presenta. Y bueno, aquí dice que Caín
presentó algunos de sus cultivos. Nos imaginamos que Caín presentó algunas frutas, algunas verduras, ¿verdad? Cosas de las que él tuvo que haber cosechado en el campo. Pero dice que Abel también presentó una ofrenda al Señor. Pero hay algo muy interesante que nos dice aquí. Hay una parte en donde nos vamos a detener, en donde dice que Abel presentó al Señor las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Yo me imagino a Abel, entre todas las ovejitas que él tenía, que me imagino que eran muchas, pues él estuvo observando cada una, ¿verdad? Y no antes de tener esa ofrenda, sino que mucho tiempo atrás. Seguramente él ya estaba preparando y vigilando y viendo cuál iba a ser la ofrenda del Señor, cuidando cada detalle, que su ofrenda fuera perfecta, que su ofrenda fuera agradable, porque era para el Señor. Y hasta ahorita estamos viendo que ambos están presentando una ofrenda cada uno, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos dice la lectura? Dice que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito reconocer que Abel dentro de su corazón tenía toda la intención de agradar al Señor. Y él, con todo lo que él hacía y con todo lo que él tenía, decidió darle lo mejor al Señor. Y a veces pensamos que el Señor no nos ve, mis rayitos, pero en realidad sí lo hace. Él sabe cuando nosotros le entregamos lo mejor al Señor. ¿Y qué es lo que nosotros le podemos entregar? Muchísimas cosas, ¿verdad? Le podemos entregar nuestro tiempo, nuestra obediencia, le podemos entregar pues nuestra vida, ¿verdad? Porque ser parte de su iglesia quiere decir que le hemos entregado la vida al Señor. Pero aquí lo más importante es que tenemos que vivir agradándole al Señor todos los días de la vida, siendo esa ofrenda grata, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con la lectura porque pues está muy interesante esta historia. Fíjense lo que pasó con Caín. ¿Recuerdan? Caín es el hijo mayor. Y por ahí vemos unos ojitos como que no está muy contento. Vemos un rostro medio enojado, ¿verdad? Ahí se ve como que hay algo que no le gustó. Y dice el versículo 5, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Bueno, vamos a poner una pausa hasta ahorita, mis rayitos, y podemos pensar y reafirmar que Dios verdaderamente conocía los corazones de cada uno de ellos, conocía sus pensamientos y también sus intenciones, ¿verdad? Al momento de presentar esa ofrenda hacia el Señor, claro que él sabía, no solamente estaba viendo físicamente lo que le estaban ofreciendo, sino que era el resultado de lo que había dentro del corazón de cada uno. Y si recordamos en las historias que vimos anteriormente, cuando veíamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hacía tantos milagros, sabemos que Él también veía el corazón de las personas de las que sanaba, ¿verdad? Y sabía si había fe en ellas o no. Pues Dios hizo esto también con estos jovencitos. Y bueno, en el versículo 6 dice, ¿por qué estás enojado? Le está preguntando Dios a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? A ver, explícame, ¿qué está pasando, verdad? Y el versículo 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mis rayitos, este texto, el versículo 7, nos dice algo muy importante. Y yo sé que ustedes están creciendo y que también están aprendiendo mucho de la palabra de Dios.
Y eso es muy bonito, porque el Señor nos enseña que el camino para el Padre es todos los días hacer lo correcto, todos los días hacer lo que al Señor le agrada. Pero también hay una advertencia, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y esta historia, mis rayitos, es un ejemplo que lo podemos traer a nuestras vidas, en donde sabemos que si no hacemos lo correcto o hacemos cosas que a Dios no le agradan, pues debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí cerquitas buscando la oportunidad de entrar a nuestros corazones. Está ansioso, dice la palabra, al acecho y ansioso por controlarnos. Pero hay algo muy importante. Dice aquí, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es decir, todos los sentimientos, mis rayitos, y todos malos pensamientos que pudiéramos tener, no nos deben de dominar a nosotros en nuestra vida. Nosotros con oración debemos de pedirle al Señor que nos fortalezca cada día para que hagamos lo correcto, para que el mal no nos domine a nosotros, que esos sentimientos no nos dominen a nosotros, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que nosotros seamos los que dominemos todo esto. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué podemos pensar con Caín, verdad? Porque vemos que a Caín no le agradó que el Señor viera bien la ofrenda de su hermano Abel. Así es que Caín le estaba dando la oportunidad a sus pensamientos y a su corazón de llenarse de todo lo malo, ¿verdad? Estaba dando cabida. Y sabemos, como vimos en el texto anterior, que el pecado está al acecho, esperando cualquier huequetito, cualquier oportunidad para poder entrar. ¿Y qué creen? Caín le dio la oportunidad. ¿Creen que esto es bueno? ¿Creen que eso es lo que Dios quería? Yo creo que no, ¿verdad? Dios quería que al contrario, quería que Caín viera, que Caín viera el ejemplo de su hermano y decir, bueno, tengo la oportunidad de hacer mejor las cosas, porque en mi corazón lo primero que debe de ser es agradar al Señor en todo lo que haga, en mi ofrenda, en mi corazón, en mis pensamientos. Esa era una oportunidad para que Caín retomara el camino bueno. Pero ¿qué creen? Él ya estaba ideando otras cosas. Estaba dejando, ¿qué creen mis rayitos? Le estaba abriendo la puerta. Le estaba abriendo la puerta al pecado. Y su corazón, ¿qué creen que pasó con su corazón? Bueno, pues se empezó a llenar de malos sentimientos. Se empezó a llenar de celos. Fíjense, también se empezó a llenar de odio. Se empezó a llenar de envidia y también se empezó a llenar de venganza. Ya estaba planeando algo contra su hermano. Todo lo contrario de lo que Dios quería, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué más dice esta historia? ¿Quieren saber qué sucedió? Porque al parecer está ocupado pensando en qué es lo que va a hacer. Fíjense, mis rayitos, ¿qué es lo que hace Caín? Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, lo invitó a dar un paseo, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Caín ya estaba tramando algo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Qué triste, mis rayitos, que esos sentimientos tan feos, esos sentimientos, le dieron la oportunidad para que él cometiera esto tan feo, ¿verdad? Mató a su hermano. Fíjense, estos dos jóvenes hermanos, ¿cómo es que termina la historia de ellos dos? En donde nosotros, mis rayitos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros empecemos a tener pensamientos
negativos, ¿verdad? Hacia algo o hacia alguien, tenemos que hacer oración y pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. ¿Y qué creen? Dios nos escucha. Él conoce nuestro corazón en estos días también, en estos tiempos. Él sabe qué es lo que necesitamos y no podemos escondérselo a Él, nuestros sentimientos. Pudiéramos engañar a los demás, ¿verdad? Pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Así es que cuando empecemos a tener algún mal sentimiento en nuestro corazón, pidámosle a Dios que lo limpie, porque es feo tener un corazón así con todos esos sentimientos feos, ¿verdad? Y es muy bonito tener un corazón limpio, agradable al Señor. Eso es lo que Dios nos pide. Y eso nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz y sobre todo nos lleva al camino al Señor. Bueno, mis rayitos, pues voy a continuar con la siguiente diapositiva. Y dice, luego el Señor le preguntó a Caín, fíjense lo que le pregunta el Señor a Caín, ¿verdad? Le dice, ¿dónde está tu hermano? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba, ¿verdad? Pero Dios quería que Caín se enterara que él lo sabía todo. Y dice, ¿dónde está Abel? Y Caín le dice, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Fíjense, en lugar de arrepentirse, todavía estaba contestándole de esa manera al Señor. Al parecer su actitud no cambiaba, ¿verdad? No tenía planes de cambiar Caín. Y el versículo 10 dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Claro que el Señor sabía lo que Caín había hecho. Y por supuesto, mis rayitos, que todo esto iba a tener una consecuencia. Sabemos que durante nuestra vida, mis rayitos, vamos a tener siempre la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Nuestra vida siempre está llena de decisiones, mis rayitos. ¿Y qué creen? Cada decisión que nosotros estemos tomando va a tener una consecuencia pronto, mañana, ¿verdad? Pasado mañana, no sabemos, pero lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a cómo nosotros estemos actuando, esos van a ser los resultados que vamos a ir teniendo. Entonces, este hombre, Caín, al parecer estaba tomando decisiones muy equivocadas. Tenía su corazón sucio. No le estaba dando la honra al Señor, ¿verdad? Y eso no quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que no quiere. Entonces, sucede algo. Claro que Caín tiene una consecuencia. Y fíjense, estamos aprendiendo la historia de estos dos jovencitos, ¿verdad? Ya vimos qué fue lo que le pasó a Abel. Ya conocemos su historia. Hasta ahí terminó. Pero, ¿qué sucedió ahora con Caín? Ahora, ¿cuál fue el final de él? Bueno, pues en el versículo 11 nos dice, ahora eres maldito. ¿Qué quiere decir esto, mis rayitos? Que ellos estaban realmente bendecidos. Dios los bendecía en todo momento. Eran felices, tenían todo. ¿Verdad? Todo está en cuando abrimos las puertas al pecado, ahí ya, pues entra lo malo, ¿verdad? Pero ellos eran felices. Caín se equivocó. Y en el 11 le dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Es decir, ya no iba a vivir ahí con sus papás. Lo iban a mandar a otra tierra, ¿verdad? A una tierra que se llama Nod. La tierra que ya no te dará buenas cosechas. Es decir, ¿qué crees, Caín? Ahora sí, es cierto, eres agricultor y cosechabas fruta y verdura, pero ahora te va a costar mucho más trabajo. Ahora ya no va a ser tan fácil tener esas cosechas. Y dice, la tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Es decir, mis rayitos,
Este hombre, a causa de sus consecuencias, ¿qué creen? Ya no iba a tener, ya no iba a ser bendecido como era, ¿verdad? Ahora iba a batallar con el sudor de su frente. Y dice, por más que te esfuerces, por más que madrugues, ¿verdad? Los resultados van a ser lo mismo. Es decir, no iba a ser un hombre próspero. Sus consecuencias, mis rayitos, verdaderamente eran terribles, ¿verdad? Bueno, y en el siguiente versículo nos dice, bueno, la tierra en donde él estaba, mis rayitos, como vemos es Nod, ¿verdad? Que significa errante, tierra errante. Y en el versículo 13 dice, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ni siquiera estaba arrepentido en ese momento. Dice, ¿cómo voy a soportar este castigo tan grande? Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Ya estaba preocupado por eso. Pero el Señor ya tenía un plan y le contesta. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Mis rayitos, a pesar de todo, nuestro Dios mostró misericordia con Caín, ¿verdad? Porque lo amaba. A pesar de todo, lo amaba. Y es cierto, estas consecuencias que tuvo Caín no fueron culpa de Dios, fueron los resultados por por haberse comportado de esa manera Caín. Y en el versículo 16 dice, luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, en esa tierra errante. Mis rayitos, nosotros podemos aprender mucho de esta clase, ¿verdad? Podemos ver la historia de estos dos jovencitos, de los hijos de Adán y Eva, estos jovencitos que crecieron con el conocimiento del Señor. Y yo creo que los dos tuvieron el mismo conocimiento, mis rayitos, porque tuvieron a los mismos padres y fueron creados de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos agradar a Dios y abrirle las puertas de nuestro corazón, pero a Dios mismo, ¿verdad? Para agradarle todos los días de nuestra vida. Vemos la diferencia, ¿verdad? Y aquí nos sirven muchos estos ejemplos para saber qué tipo de persona queremos ser nosotros. ¿Queremos ser como Abel? Un jovencito, un hombre que agradó a Dios en todo. Un jovencito que yo me imagino, mis rayitos, que no solamente intentaba agradar a Dios, no solamente era un jovencito obediente a Dios, sino que seguramente también con sus padres. Tenía un corazón limpio y puro. Y eso le agradó al Señor. Mientras que Caín tomó otra decisión, una decisión muy equivocada. Al parecer, no tenía tanto en mente agradar al Señor. Y yo creo por ahí también que a lo mejor no era tan obediente con sus padres. De ahí las consecuencias que él tuvo. Así es que estos ejemplos son grandes para nuestras vidas, para que sepamos, mis rayitos, que cada acto que hacemos nosotros tiene una consecuencia, ¿verdad? Y que cada acto que nosotros vayamos a hacer, ya sea alguna decisión chica o alguna decisión grande, ponerla siempre en manos de Dios para que Él nos ayude a que hagamos siempre lo correcto, porque lo que nosotros deseamos es siempre agradarle, ¿verdad, mis rayitos? Bueno, también, mis rayitos, tenemos que tener cuidado, como les decía hace un ratito, con nuestros sentimientos. En cuanto nosotros empezamos a sentir un sentimiento que no nos guste, hay que pedirle a Dios que nos ayude a desecharlo. Porque, ¿qué creen? Si abrimos poquito la puerta de nuestro corazón y entra
un sentimiento malo, por ahí pueden caber todos los demás. Así es que tengamos mucho cuidado con esto. No debemos de desechar el consejo de Dios. Tenemos que aprender de Él para imitar a nuestro Señor día a día. Fíjense que hay un texto en Éxodo 20:13 que dice, no matarás, ¿verdad? Ese es un texto en el Antiguo Testamento que es muy importante. Pero ahora, mis rayitos, quiero mostrarles un texto que es un texto base para en esta mañana, para el día de hoy, que está en Mateo 22:37 al 39. Es un texto que ya lo conocemos, pero es precioso, es hermoso porque nos enseña algo muy importante. Nos enseña, y lo voy a leer, fíjense lo que dice. Amarás al Señor tu Dios, esto dijo Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo nuestro ser, mis rayitos, con todo nuestro ser tenemos que aprender a amar a Dios. Y dice, este es el primero y gran mandamiento. Y hay otro mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con este texto vamos a cerrar la clase de hoy meditando algo muy importante. Fíjense, mis rayitos, este mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos deja encierra todo. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, es decir, mi corazón todo le pertenece al Señor, todo. Y dice que con toda mi alma y con toda mi mente, es decir, completito, con todo mi ser, lo tengo que amar en mi mente y en mi corazón. Si yo hago eso, mis rayitos, siempre voy a estar buscando el agradarle todos los días. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues las consecuencias van a ser hermosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a bendecir todos los días de nuestra vida, porque nuestro camino va directo hacia Él, ¿verdad? Porque sabemos que Él tiene grandes promesas para nosotros. Las promesas son para los que hacen la voluntad del Señor. Así es que este es el camino. Amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más pasa en el segundo y que es semejante? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que nuestro prójimo es la persona más próxima que tenemos. Ahorita que están ustedes en casita, sus próximos son sus familiares, sus papás, sus abuelitos, sus hermanos, ¿verdad? Todos los que estén cerquitas de ustedes. Cuando están en la escuela, sus próximos son, o su prójimo son, sus maestros y sus compañeritos también. Cuando están en la iglesia, en la congregación, sus prójimos o próximos son todos los hermanos de la iglesia. Entonces, en donde estemos, siempre vamos a tener a un prójimo. Y la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Es decir, si yo me amo a mí, por supuesto, ¿verdad? Que nos amamos, podemos conocer ese amor y ese amor también lo vamos a compartir o semejante a, es decir, si yo amo a mi prójimo, no voy a hacer nada que le haga daño. No le voy a mentir, no voy a robar, no le voy a hacer sentir mal, ¿verdad? En ningún momento no voy a hacer nada que lo dañe. Al contrario, si yo amo a mi prójimo, voy a hacer todo lo bueno. Lo voy a saludar siempre amablemente. Si yo lo amo, lo voy a hacer sentir siempre que se sienta bien recibido, que se sienta bienvenido, que tenga una compañía agradable, ser amable con las personas, es imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque este mandamiento lo dejó Él y Él dejó ese gran ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí, sabemos que Él vino por amor. Ya estaba demostrando su amor. Y mientras estuvo aquí en el ministerio,
todo lo que hizo fue amar a todos sus próximos, ¿verdad? A todo su prójimo. Y Él nos enseña a que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, mis rayitos, hemos visto la historia de estos dos jóvenes, cómo es que ellos fueron enseñados a amar a Dios, ¿verdad? Pero también vimos que cada uno de ellos dirigieron su corazón a diferentes caminos. Así es que podemos ver cuál fue la dirección de cada uno de ellos y cómo es, o podemos ver con quién Dios se agradó, ¿verdad? Ese es el ejemplo que estos jóvenes nos dejan. Y ahora, cerrando con este texto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo muy importante, que amemos al Señor y que también amemos a nuestro prójimo. Así es que, mis rayitos, esto ha sido la clase de esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una siguiente clase.